Siempre en un juicio se necesitan testigos, se necesitan testimonios que se asume, que se espera que van a ser verídicos. Uno quisiera creer que todo testigo que pasa al jurado y que pone su mano en la Biblia, todavía lo hacen así, va a ser un testigo fiel, que va a fielmente transmitir lo que sabe que sucedió, lo que sabe que vio, lo que sabe que es verdad. No hay peor cosa que un testigo que mienta, un testigo que está apagado, un testigo que tiene preferencias hacia la persona que se le acusa. Quisiéramos creer que todo testigo dice la verdad, pero lastimosamente no siempre es así. Y Juan, en la primera carta que lleva su nombre, parte del Evangelio, nos da un testimonio. Y de hecho Juan comenzó de esta manera. Comenzó diciendo lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del Verbo de vida. Él está diciendo: yo estuve ahí, yo vi, yo toqué, yo palpé. Es cierto. Y en la Biblia y en las culturas de antaño también siempre se pedía que hubiese 2 o más testigos, porque solo un testigo podría estar afectado. Por ejemplo, si alguien está sirviendo con los niños y una pareja, esposo y esposa, están sirviendo con los niños y ellos son los únicos 2 adultos en la clase, con esos niños en la escuela o en la iglesia, donde sea, y el niño dice que esas personas o una de ellas le hizo algo, y tal vez el esposo o la esposa dicen: no, esto no es cierto, yo estaba ahí, no es cierto. Pues no sirve, porque ante el juez una pareja, un matrimonio cuentan como uno solo, como ante Dios. No cuenta como testigo, por lo tanto debe haber un tercero que verdaderamente verifique, que verdaderamente dé testimonio, o que sea como testigo. Y Juan, acá en el capítulo 5, versículos 6 al 12, da un testimonio verdadero que debemos creer. Lo ha dicho de diferentes maneras. Está llegando al final de la carta y está tratando de explicarlo. Y va a dar no solo 2 testigos, que es lo que se esperaría, o 2 testimonios, sino que provee 3, aunque lo he separado de manera intencional, el tercero, en 2 partes. El primero lo tienen ahí, el testimonio del agua. El bautismo de Jesús confirma su deidad. El número 2, el testimonio de la sangre. La muerte de Jesús confirma su deidad. El 3, el testimonio externo del Espíritu. El Espíritu Santo confirma su deidad en la Escritura. ¿La deidad de quién? De Jesucristo. 4, el testimonio interno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo confirma la deidad de Jesucristo en nosotros. El Espíritu Santo da un testimonio externo a través de la Escritura, a través de todo lo que reveló interno en nosotros, que somos sus hijos. ¿Y por qué Juan está diciendo esto ahora? Miren cómo terminó el versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre esa declaración Juan está basando su argumento. Sobre esa declaración Juan está diciendo: tienen que creer en esto, no solo creer como los demonios creen, lo vimos la vez pasada, porque los demonios creen, tiemblan, saben lo que va a pasar, están intentando ganar, pero saben que van a perder. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Como vamos a repasar y darles un poquito más de información de lo que pasaba, realmente estos falsos que habían salido habían negado que Jesús era el Cristo. Habían negado realmente que Jesús era quien decía ser. Jesús nunca dijo ser un profeta de moral, nunca dijo ser un maestro bueno. Él dijo ser el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Constantemente decía el Hijo del Hombre, identificándose, sí como hombre, pero identificándose como ese hombre al quien el anciano de días en el libro de Daniel se le entrega el trono.
Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, no estaba viéndose de menos. Cuando Jesús hace esto, está identificándose como el Mesías prometido a los judíos. No le estaba diciendo yo soy cualquier persona, yo soy Josué, yo soy Pepito, yo soy Carlitos. Está diciendo yo soy aquel del cual los profetas del Antiguo Testamento hablaron. Yo soy el Hijo de Dios y Él había venido a hacer todo lo que Dios había establecido que hiciera. Y Juan nos brinda acá el testimonio acerca del Hijo. El testimonio que como hijos debemos creer. Como hemos estado hablando de pruebas, ¿podrías tomarlo como una prueba? ¿Tú crees todo esto? ¿Tú crees este testimonio? Esto es una verdad irrefutable de algo que debemos creer. Versículo 6. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Suena extraño, pero está comunicando algo. Y dice, no solo con agua, sino con agua y con sangre, lo repite de nuevo. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Diciendo, aparte de que yo lo vi, comenzó diciendo, yo lo vi con mis ojitos, nadie me lo contó, nadie me está diciendo nada, yo lo vi. Pero ahora está diciendo, el testimonio del Espíritu Santo es todavía más importante. Y hay dos componentes, que Él habló a través de los apóstoles para escribir la palabra y obviamente la parte interna en nosotros. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio. Y como vamos a ver esa agua y esa sangre, Dios activamente dio testimonio. No sutilmente, no algunas pistas, más o menos se puede deducir que Dios estaba detrás de eso. O sea, cuando Jesús se bautizó, se escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios habló desde el cielo. Imagínense eso. ¿Qué es eso? Los cielos se abrieron, Dios habló, vindicando que este era su Hijo. Y luego en la transfiguración también, no lo menciona Juan acá, pero en la transfiguración también dice el Padre, este es mi Hijo, a Él oíd. Versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. De nuevo comparando su testimonio con el que Dios dio. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Lo dio audiblemente con el agua, lo hizo de muchas maneras en su muerte y ha hablado a través de la Escritura también. Por eso en el 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Si tú crees como hemos visto que es creer, quiere decir que el Espíritu Santo está dentro de ti, haciéndote entender, haciéndote verte a ti y ver a Él como lo que es. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Dios ha hablado. Y si tú dices que no crees, estás diciendo que Dios miente. Y es otro pecado más que estás cometiendo en contra de Dios. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Por eso concluye diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Él es el único acceso ante el Padre. El único medio de salvación es Jesucristo. No importa que otras religiones digan que hacen sentido, y hay miles de religiones porque todas están tratando de alcanzar a Dios por sus propios medios. ¿Saben qué? Lo que la Biblia refleja, no tenemos esperanza nosotros mismos de alcanzar a Dios. No importa cuán fuerte tratemos, no importa cuántas cosas hagamos, jamás podremos en nuestras fuerzas alcanzarlo. No tenemos que ir de rodillas o hacer una peregrinación a la Meca o hacer un ayuno de 6 semanas, no sé cuánto lo hacen, 4 o 3 semanas. No tenemos que ir de rodillas pidiendo perdón para alcanzar el perdón. Todo lo que tenemos que hacer es creer. ¿Por qué? Porque Él hizo todo lo necesario. Por eso es por gracia, por medio de la fe.
Gracia quiere decir un don inmerecido, algo que no merecemos, por gracia, por medio de la fe, a través de creer. Incluso esa fe, dice Efesios, no es nuestra, es don de Dios para que nadie se gloríe. De tal manera que lo que vemos en la Biblia es súper más fácil que cualquier religión, porque las religiones uno trata de hacer, tiene el deseo de querer lograr algo, tengo el deseo de querer alcanzar algo, de querer hacer estos pasos para alcanzar un estatus. Pero Jesús te dice: venid a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Aunque está claro, aunque es sencillo, aunque solo es a través de Jesús, seguimos como humanos tratando de agregar capas y capas y capas y capas para intentar llegar. Y no todos los caminos llevan a Roma, lastimosamente. Solo Jesús es el acceso ante el Padre. Y el que tiene al Hijo y cree lo que la Escritura dice acerca del Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no, pero fue súper bueno. Es que se portaba y daba tanto a los pobres y hacía tanto. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es el glorioso evangelio de nuestro Salvador. Cantábamos: glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios te doy loor, quiero amarte, mi dulce amigo, corona mía y Salvador. Eres más glorioso, eres precioso, y por eso le cantamos, por eso le adoramos, porque reconocemos que Él es lo más grande. Reconocemos que la salvación es dada porque Él murió por nuestros pecados. Comencemos viendo el primer testimonio, el testimonio del agua. El bautismo confirma la deidad de Jesús. Este es aquel, dice versículo 6, que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Lo aclara. Este es aquel cual. ¿A quién hace referencia este pronombre? Versículo 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este, dice, es aquel que vino mediante agua y sangre. Está diciendo que el agua y la sangre son dos testimonios, son como dos testigos que han quedado ahí para la historia, para la eternidad, dando testimonio. Juan dijo su testimonio, pero dice: aparte de mi testimonio que yo les conté, el agua y la sangre dan testimonio. ¿De quién? De Jesucristo. Y aclara de nuevo: no solo con agua, sino con agua y con sangre. ¿Por qué hacer esa aclaración? ¿Qué tal si... No sé, no se me ocurre un buen ejemplo con esto porque no soy cocinero, pero ¿qué tal si queremos hacer una limonada? Y alguien te dice: bueno, para hacer una buena limonada tienes que tener limones y algún tipo de azúcar, algo para hacerlo más dulce, ¿no? Y alguien te dice: pero ojo, no solo limón, necesitas el azúcar, porque si echas solo limón y no le pones agua, tal vez va a ser muy concentrado y vas a sentir la boca así, vas a sentir muy fuerte, muy ácido, ¿cierto? Y es como que alguien te aclarara: no te olvides, tienes que ponerle agua y tienes que ponerle azúcar también. Juan está haciendo esto por una razón. Cerinto era un hombre que fue declarado como hereje. Él creía que el Espíritu de Cristo descendió en Jesús en el bautismo, y que ese mismo Espíritu de Cristo se fue en su muerte. Y esto era el trasfondo también de los gnósticos, que pensaban que lo espiritual era bueno y lo terrenal era malo. Y por eso, a partir de ahí vemos un rechazo por lo terrenal y queremos ya estar fuera del cuerpo, porque en este cuerpo sufro. Y nos olvidamos que la Biblia habla muchas promesas terrenales y que Jesús va a venir, y todo lo espiritualizamos por eso, por los gnósticos. Pues Cerinto decía: no puede ser que Cristo, este prometido de Dios, se haya humillado a hacerse carne. No puede ser, decía Cerinto. Tal vez con una buena intención. Él quería salvarle el honor a Dios. Muchas veces, muchas herejías surgen por esto. Y él decía que Jesús era un hombre bueno, un hombre bastante bueno, y es como que Dios lo adoptó. Y entonces descendió y lo poseyó. Y como el Hijo de Dios, Dios mismo, no podía morir, justo antes de morir, Jesús se fue. De tal manera que Jesús nunca se hizo hombre verdaderamente, sino que solo lo poseyó. Y antes de morir, ¡pum!, se fue para salvarle el honor. El problema es que esto no es lo que dice la Escritura.
Primera de Juan 2:22, lo ha estado diciendo Juan antes. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, ya estaba dicho desde antemano que este Mesías iba a venir y este Mesías iba a ser hijo de hombre, iba a ser de la raíz, de la simiente de David y sería enviado por Dios a través de Dios también. La Trinidad está en todo el Antiguo Testamento. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Estos falsos negaban, creían todas estas fábulas, tratando de salvarle el honor a Dios. Y entonces lo transformaban. Otro grupo de esa época, alrededor de esa época, los docetistas, creían que Jesús fue bautizado, pero siendo inmortal no podía morir. Para ellos Jesús solo parecía humano. Parecía, no era humano. Poco diferente de Cerinto. Para Cerinto lo poseyó a Jesús. Dios lo adoptó a Jesús por ser un hombre bueno. Para los docetistas, Jesús solo parecía ser humano. En 1 Juan 4:2 dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el capítulo 1 se encargó Juan de decir que Él es Dios, que Él es la palabra, que Él estuvo en el principio, que Él no fue creado. Él es Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por eso Juan les está diciendo, no pongan atención a esto. Estos falsos están diciendo todas estas cosas. Esto no es cierto. Tú debes afirmar lo que la Escritura afirma acerca de Jesús. Y Él era 100% Dios y 100% hombre. Era necesario que viniera de esta manera. ¿Saben por qué? Porque si Jesús es menos de lo que la Biblia afirma que es, entonces nos morimos y estamos fritos. La única manera real que de verdad tenemos esperanza es si Jesús era 100% Dios. Y como dice Filipenses 2, adicionó la forma de siervo. No dejando de ser Dios, sino adicionando la naturaleza humana también. Los gnósticos, para ellos lo material no importaba. Por eso ellos no cometían pecados verdaderos. Para ellos, para los gnósticos, fue el inicio del gnosticismo. Ellos no cometían pecados verdaderos. Ellos tenían licencia para hacer cualquier tipo de pecado porque ellos decían, solo lo espiritual importa. Lo material no importa, eso se va a arruinar ya y nos queremos deshacer. Así que podían pecar con licencia, podían hacer lo que quisieran hacer porque no importaba el cuerpo. Los dioses griegos se cree que no tenían sangre. Esto creían en la mitología griega. Sino que creían que ellos tenían icor en lugar de sangre. Algo muy parecido al agua. Y como en Juan 19:34 dice que a Jesús cuando se le atravesó el costado le salió sangre y agua. ¿Recuerdan esto? Que dice que le metieron una lanza en el costado y le salió sangre y agua. Algunos pensaban que Jesús era verdaderamente un demidios como en la mitología griega. Juan está diciendo, ninguna de estas es cierta. No crean estas patrañas, no crean estas mentiras. Esto no es lo que Dios ha dicho. Sin embargo, Cristo no fue adoptado por el Padre. Cristo no poseyó al hombre Jesús en su bautismo. Cristo se encarnó. Cristo se hizo hombre, no poseyó a un hombre. Siendo Dios, se autolimitó en sus atributos, sin dejar de ser Dios. Vivió en el poder del Espíritu Santo y se humanó, se encarnó. Su bautismo verdaderamente fue un testimonio de su deidad. Si dijeran, porque muchos estos decían, sí, por la sangre, simplemente por la sangre, porque ahí Dios se convirtió en el Mesías, en Jesús. Si esto es así, entonces sí, podemos pecar, podemos hacer lo que queramos con nuestra vida y simplemente la religión y lo que dice la Biblia es una manera de tratar de llevarla al suave, una manera de tratar de vivir bien, tranquilo, y ya no hay más allá, no hay vida después de la muerte. Por eso Juan dice, vino mediante agua y sangre, no solo con agua,
Porque para estos grupos Jesús no murió. El verdadero Hijo de Dios no murió. Todo lo que importa es que Él vivió y vivió una vida moralista. Y por eso ahora le siguen como un maestro de moral. De nuevo el problema es que Él dijo ser el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo 3. Mateo 3. El bautismo de Jesús, lejos de indicar lo que ellos indican, fue un verdadero testimonio de la deidad de Jesús. Mateo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por Juan. Se bautizaban porque Juan les había dicho que se bautizaran para la remisión de pecados, como una señal externa de que estaban arrepentidos de sus pecados. Y aunque los judíos no tenían que hacer eso, solo los prosélitos, solo los gentiles debían hacerlo para como convertirse al judaísmo, los judíos también lo estaban haciendo como señal de que no había diferencia entre judíos y gentiles en ese arrepentimiento que Juan estaba proclamando, esa voz que clama en el desierto. Juan llegó para ser bautizado por él. Entonces Jesús era pecador. Entonces tal vez sí Cerinto tenía razón y era un simple hombre. Pero Juan trató de impedirlo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan le dice: un momento, yo sé que tú eres Dios. ¿Cómo es esto que yo te voy a bautizar a ti? Tú no necesitas arrepentirte de nada. Tú eres Dios. Más bien, tú bautízame. Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Jesús estaba cumpliendo la ley, estaba haciendo lo que Dios requería de los hombres. Entonces Juan consintió. Juan dijo: ok, hagamos como tu Padre te ha encomendado. Jesús en múltiples ocasiones dijo que había venido a hacer la obra que su Padre le había encomendado. Versículo 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. ¿Y qué pasó? Los cielos se abrieron en ese momento y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Vemos la Trinidad. Hasta ahorita está Jesús y vemos al Espíritu Santo descender sobre Él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Qué testimonio más fuerte. Qué testimonio más potente. En el Antiguo Testamento, lo voy a leer un poquito más adelante, pero en Isaías se había hablado que el Mesías sería alguien que viviría por el poder del Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo reposaría sobre él, Isaías 11, que no hablaría por su misma cuenta. Y esto es lo que Jesús hizo. El Padre estaba validando que este en verdad era el Hijo de Dios. No lo estaba adoptando, no lo estaba haciendo suyo en ese momento. No, Jesús había sido un buen hombre. En ese momento estaba lanzando el ministerio público de Jesús. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios. 100% hombre, 100% Dios, para morir por los suyos. Si Jesús no hubiera sido 100% hombre, no hubiera podido identificarse con nosotros. Era necesario que uno de nosotros muriera y pagara. Y por el otro lado, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podría haberlo hecho. No importa cuánto pataleemos, cuánto tratemos, cuánto luchemos, nunca podremos por nosotros mismos alcanzar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza de vida. A diferencia del resto, Jesús no se bautizó como un acto externo que simbolizaba una realidad interna. Es decir, mostrando su arrepentimiento de pecado. Jesús no estaba haciendo esto. Jesús no se estaba arrepintiendo, estaba identificándose con los pecadores. Él es el Cordero de Dios que había venido a morir. Juan 1:29. Su bautismo realmente lo que hizo fue identificarse con nosotros. Él venía a hacer la obra de su Padre, como les mencionaba, Juan 4:34. Él venía a hacer la obra de su Padre, no venía por su propia cuenta, no poseyó a un humano porque no podía contaminarse, no. Él adquirió, tomó, Filipenses 2, la forma de siervo.
La encarnación de Jesús no es una resta. Cuando dice que se despojó de sí mismo, no quiere decir que dejó de ser Dios y se hizo hombre. No es una resta. La encarnación es una adición. Adicionó la naturaleza de hombre. Por amor a nosotros, se hizo hombre. Juan 1, y en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 1. Versículos 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios. La misma escena, mismo relato, solo que no por Juan, no por Mateo, sino por Juan. Juan lo ve y dice: ahí viene. Momento, alto, detengan la función, nadie se bautiza más. Aquí lo estoy viendo con mis ojos. Viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso le dice: ¿cómo te voy a bautizar yo? Estoy bautizando pecadores que se están arrepintiendo, que han escuchado el mensaje de arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué vienes tú a hacer esto? Esto es aquel de quien yo dije. Juan el Bautista está diciendo: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Juan no está hablando como Cantinflas. Juan está diciendo, reconociendo que Jesús es Dios. De la misma manera que dijo que antes que Abraham fuese, Él es. Y los guardias cayeron de rodillas. Yo no lo conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan es ese precursor del cual Isaías 40 habla. Juan también dice, versículo 32, dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Ahora es Juan diciendo que lo vio él con sus ojos y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu, que veas descender este Espíritu y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este testimonio es verdadero. Dios mismo públicamente afirmó que Jesús es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. No importa cómo le llames, no importa qué romántico suena, no importa lo que sientas, si no es a través de Jesús, no hay salvación. Bede, uno de los padres de la iglesia, dijo lo siguiente: cuando el Señor fue bautizado en el Jordán, el Espíritu descendió sobre él, dando testimonio de que Él es la verdad, que Él es el verdadero Hijo de Dios, que Él es el verdadero mediador entre Dios y la humanidad, que Él es el verdadero redentor y reconciliador de la raza humana, que es libre de cualquier contaminación del pecado y que puede quitar el pecado. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Salvador. Por eso el que cree en Él tiene vida eterna. Él es el único capaz de reconciliarnos con Dios. Él es el único libre de pecado. Él es el único que vivió, que fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Por eso Hebreos lo menciona como un sacerdote que se compadece de nosotros, que nos entiende. El segundo testimonio. El testimonio de la sangre, la muerte confirma su deidad. Y Juan dice, no solo la sangre, es la sangre y el agua. Esos testimonios históricos que Dios había validado, que Dios había dicho, eran verdaderos. Es el segundo testimonio que brinda, el segundo testigo, la segunda aseveración. De nuevo lo leo. Este es aquel que vino mediante agua y sangre. Por si queda la duda, Jesucristo lo dijo antes. No solo con agua, sino con agua y con sangre. La sangre habla de una muerte sacrificial. Lo conocían. El sistema de sacrificios apuntaba a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos corderitos, estas palomitas, todo esto sobre quien cuando lo mataban tenían que posar sus manos para que sintieran cómo temblaba y cómo el animalito daba su último aliento de vida.
era una ilustración, era precursor de lo que pasaría. Ese animalito estaba pagando por los pecadores y apuntaban a aquel Cordero de Dios que ya no habría que ofrecer cada vez que pecáramos como ofrecían en Israel, sino una sola vez y para siempre. Aunque las ovejitas, aunque los corderitos, aunque las palomitas para el que no podía comprar una oveja, eran puros, eran sin mancha, eran sin defecto, de alguna manera estaban corrompidos por el pecado. Pero vendría uno, vendría este Salvador, vendría este Mesías. Cuando les dice la sangre, no les está hablando cualquier cosa. Sabían que les estaba hablando de los sacrificios. Y ese testimonio, Jesús había venido por ese testimonio. Juan está diciendo, yo lo vi, pero el testimonio de Dios es más grande. Los cielos se abrieron. Y Dios validó que era su Hijo Jesucristo. Pero también con sangre. Y habla de esta muerte sustitutiva, una palabra difícil de decir en español, creo que en inglés también, pero una muerte sustitutiva. Murió en nuestro lugar como sustituto, murió para que yo no tenga que morir. Su muerte sustitutiva, la muerte del Hijo de Dios, para pagar por nuestros pecados. Aunque yo trate de pagar por mis pecados, no podré. Por eso el que rechaza a Jesús, el que rechaza a Dios, el que nunca se arrepiente de sus pecados, va a pasar en el lago de fuego toda la eternidad, tratando de pagar sus pecados, pero no podrá, porque no será suficiente. No es suficiente. Se necesita un sacrificio perfecto. Y Jesús fue este sacrificio perfecto. Tal como en su bautismo, este fue un hecho público. La muerte y crucifixión de Jesús no fue en privado, fue público. Todo el mundo lo vio. La tierra se afectó, la tierra tembló, se dieron tinieblas. Por eso Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Vayan a Lucas 4:18. Lucas 4:18. Ese mismo Espíritu Santo que venció a Dios, que ungió a Jesús en su bautismo, estuvo con Él en su vida y muerte, sosteniéndolo, soportándolo, estando con Él. Lucas 4:18. Miren lo que Jesús dijo cuando se le dio el libro de Isaías. Lo abrió justo acá y dice, en versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Casualmente lo abre donde se había hablado de lo que haría el Mesías, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y dejó hasta ahí porque era lo único que había venido a hacer en este momento. El siguiente versículo en Isaías 61:1 y 2, habla de lo que va a venir a hacer cuando Él venga a juzgar. Por eso paró hasta ahí. Y dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y todos lo estaban viendo, versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Jesús afirmó ser el Mesías, el Hijo de Dios. Miren el Salmo 42. Salmo 42 y Salmo 11, pero leamos primero el 42. ¿Saben que no es ese? Quiero ver si es el 142 y si no nos pasamos al 11. Perdón, no es Salmos, es Isaías. Isaías 42. Pensé una cosa y escribí otra. Isaías capítulo 42, versículo 1. Miren lo que Dios había dicho acerca de ese Mesías que vendría. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Y ahora en el capítulo 11, Isaías 11,
hablando del reinado justo del Mesías. Versículo 1. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. Isaí era el papá de David, y se había prometido que uno de los descendientes moraría en el trono para siempre, hablando del Mesías. Y miren lo que dice el versículo 2. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y se deleitará en el Señor, en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Venían los pícaros tratando de agarrar a Jesús para acusarlo ante los romanos, y él podía saber, no lo que a través de lo que le estaban diciendo, él podía discernir lo que verdaderamente estaba en su corazón. Y por eso él cambiaba su approach, su acercamiento, su manera de hablarles, y les respondía lo que no esperaban. Los sorprendía. Este Jesús era el Hijo de Dios que había venido a salvar y a quitar el pecado del mundo. Mateo 27. Mateo capítulo 27. Vamos a ver unos cuantos versículos acá. Varios textos. Mateo 27, 45. En su vida y en su muerte, Jesús dio testimonio que era el Hijo de Dios. 27, 45 de Mateo. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Siendo de día cuando Jesús murió, en la tierra hubo oscuridad. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús estaba llevando el pecado, la culpa por los pecados nuestros. Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: este llama a Elías porque se parece, Elí, Elí, con Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dieron a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar, de manera burlesca. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Era una manta gigantesca, era un velo gruesísimo, gigantesco, que nadie en sus cabales hubiera podido cortarlo. Tal vez comenzando de abajo, con varios hombres o algo, pero se cortó de arriba a abajo. Ese era el acceso al templo, ese era acceso al lugar santísimo, y este velo se rompió, porque Dios está diciendo: consumado es, ya no es necesario más este sistema sacrificial. El velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron. Y yo no sé si a veces se nos olvida esto, versículo 52. Los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. O sea, creo que todos hemos pateado un hormiguero, ¿no? Hay un hormiguero y lo pateamos. ¿Y qué hacen las hormigas? Salen, ¿cierto? O descubrimos un nidito de algo y salen todos. Pero no importa qué tan fuerte zapateemos en un cementerio, no vamos a lograr que un montón vengan a la vida. O sea, como que, no sé, el resucitamiento zombie ahí todos nos daría escalofríos, ¿no? Los sepulcros se abrieron y muchos que estaban muertos resucitaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Aquí no se escuchó una voz de los cielos, pero Dios habló. Tembló, se oscureció, el velo del templo gigantesco se rompió en dos, indicando el fin del pacto antiguo. Muertos resucitaron. O sea, yo sé que de repente muere gente importante. Cuando murió la princesa Diana, todo el mundo estaba de duelo. Y uno se duele, pero nunca hemos visto que alguien muera, por más importante que sea. Y hay terremotos y se abren los sepulcros. Esto no pasa. Dios estaba obrando, estaba hablando. Dios estaba dando un testimonio
diciendo: este es mi Hijo amado. Similar a como dijo en el bautismo: en quien tengo complacencia. Dios estaba hablando a través de la naturaleza, diciendo: este sacrificio yo lo he aceptado. Y la prueba más grande que fue aceptado es que lo levantó de entre los muertos. Hebreos, el libro de Hebreos. Hebreos 10. Ya estamos terminando, vamos a leer unos textos. Hebreos 10, 19 al 23. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús. Antes no se podía, porque estaba ese velo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, porque estaba el velo, porque solo el sumo sacerdote podía entrar. Y, ojalá, tal vez, sobrevivía. Porque si estaba en pecado o Dios algo no le parecía, ese hombre no salía con vida. Por eso le amarraban campanitas, porque si después solo le amarraban campanitas y un lazo. Porque si oían que las campanitas y se caían, ya solo lo alaban. No podían entrar, lo alaban y ni modo, el de la patita así, hasta que lo sacaban. Solo él podía entrar, nadie más. Pero Jesús entró una vez y para siempre, para que ahora tengamos acceso ante Dios directamente. Por eso puedo decirle: Padre, ayúdame. Padre, perdóname. Señor, podemos venir ante Él. Versículo 20: por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. No importa, aunque un sacerdote, no, es que este sacerdote nunca ha pecado. Este sacerdote es espectacular y es súper santo. Él no podía simplemente decir: voy a entrar al lugar santísimo. No podía, hubiera muerto. Pero ahora nosotros tenemos libre acceso. Por eso dice: acerquémonos, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Mantengamos firme la profesión, porque fiel es aquel que prometió. Tenemos acceso al trono de la gracia. Ahora tenemos entrada por ese sacrificio, porque Dios validó que Él era verdaderamente su Hijo, no solo en la encarnación, sino también en la crucifixión. Jesús no se fue. Si se hubiera ido, entonces no hubiera pasado nada, porque era meramente un hombre. Pero Jesús no era un hombre, era el Hijo de Dios que había venido a salvar y a dar su vida en rescate por muchos. Si Él solo se hubiera ido, algo diferente hubiera pasado, porque poseyó a este hombre y se va. Y Juan les dice: no crean estos falsos que les están diciendo que quien murió es un hombre, que solo deben seguir sus enseñanzas y vivir una vida tranquila y no hay más allá. Él está diciendo: Él era el Hijo de Dios y Él dio su vida por ti, y en Él tienes esperanza. Isaías 53, se los leo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 3, hablando del Mesías: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad sobre nosotros. Fue oprimido y afligido, Jesús, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, por la tumba donde lo sepultaron, ya que la donaron, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo. Vamos a terminar cantando esto: sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Este es el Jesús que dio su vida por nosotros.
Este es el Jesús, Hijo de Dios, que pagó en nuestro lugar. Este es el Jesús, quien es nuestra esperanza. Nuestra esperanza en vida y muerte, como cantábamos. No hay esperanza fuera de Él, no hay salvación fuera de Él. Como va a terminar Juan esta sección y que terminaremos la segunda parte el próximo domingo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. 1 Pedro 3:18 se los leo, porque Cristo también murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos hacia Dios, para darnos acceso. Por eso el velo se rompió. Dijo, esto no es más necesario. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hasta ahí. Él es nuestro Dios. Jesús es Dios. Termino leyendo en 1 Corintios 15. El testimonio que Dios dio no terminó ahí verdaderamente. El testimonio que Dios dio culminó en la resurrección. 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Primicias quiere decir el primer fruto de una cosecha. Él será el primero que resucitó. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pero tú me dirás, pero Lázaro resucitó y los de los muertos que cuando Jesús murieron resucitaron, ellos resucitaron. No, ellos, el término más adecuado sería que revivieron. Volvieron a vivir, pero volvieron a morir. Pero Jesús es el primero que resucitó con un cuerpo nuevo, que no morirá más. Los primeros frutos, nosotros le seguiremos. Versículo 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si Jesús no hubiera sido Dios, si Jesús hubiera muerto, simplemente la historia de un buen hombre terminó. Pero Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida para que en Él tengamos vida. Y de esa misma manera, Él estuvo unos 40 días más con los discípulos. Él ascendió en el cielo y se aparecen unos ángeles y le dice, ¿por qué están atónitos? No teman. De la misma manera que han visto a Jesús ascender, y Pedro luego dijo a dónde ascendió, al cielo. Dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros en ese primer sermón en el libro de los Hechos. Pero en Hechos 1:11, los ángeles le dicen, de la misma manera que ustedes lo han visto subir, de esa misma manera regresará un día. Son testimonios que Dios mismo se encargó de dar. Juan nos dio su testimonio. Juan el Bautista nos dio su testimonio. Pero esos son hechos históricos, reales, de algo que Dios realmente hizo. ¿Crees esos dos testimonios? ¿Los crees como lo que son? ¿Palabra de Dios? ¿Crees que Dios realmente envió a su Hijo? No seas engañado por miles de otras voces que hay allá diciendo que esta es la verdad. Jesús dijo que Él es la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Que tiene al Hijo, tiene la vida. Aferrémonos a Jesús. Si Jesús no es tu Señor, si Jesús no es tu Salvador, ven y ponte a cuentas. Ven y arrepiéntete. Ven y dile que te dé un verdadero arrepentimiento. Ven y dile que te dé fe para creer. Has escuchado la verdad, has escuchado el testimonio de Él. Y si eres su hijo, ¿cómo no vivir adorándole? Si Él no fuera el Hijo de Dios, si Él no hubiera hecho esto, nuestra vida termina mañana, pasado mañana, en 5 años o en 20, y ya, está ahí. Entonces tratemos de hacer nuestra mejor vida hoy. Pero nuestra vida no acaba acá. Nuestra esperanza en vida y muerte, cantábamos, es Cristo. Él es nuestra única esperanza. Oremos y terminaremos cantando. Gracias, amado Señor, por tu verdad. Gracias por tu palabra, Señor, porque podemos aprender tanto cada vez, Señor. Señor, que podamos vivir a la luz del Evangelio. Si no te conocemos, que podamos y queramos conocerte, que veamos nuestra necesidad de un Salvador, que corramos a ti, Señor, en arrepentimiento y fe.
Señor, y si somos tus hijos, que vivamos a la luz de eso, que reconozcamos que si estamos acá, todo lo que tenemos es por ti y para ti, Señor. Que vivamos vidas en adoración, que no desperdiciemos nuestra vida. La vida no es para tener muchas posesiones, la vida no es para pasarla bien, para comer rico, la vida es para darla en sacrificio. Vivo por ti, Señor, en adorarte, en hacer todo lo que hagamos para tu gloria y honra. Ya sea que comamos o bebamos, estudiemos, trabajemos. Queremos hacer todo para agradarte a ti, para hablar a otros, para impactar la vida de otros, para que no se pierdan, mas tenga vida eterna, que conozcan la salvación en Cristo. Gracias por salvarnos. Gracias por amarnos y por eso queremos exaltarte en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.